son los que vamos a ver hoy en la clase, pero la idea es que para afianzarlos queremos que ustedes platiquen al respecto y podamos entender un poco más de ellos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso, como decía, los conceptos, los principios de auditoría y la gestión. Sí, diga. Una consulta, se está grabando la clase. Sí, no sé. Ok, sí. Gracias. Entonces, les decía que vamos a ver el tema de gestión del programa de auditoría. Eso lo veríamos hoy. Y vamos a continuar en la próxima clase la realización de auditorías, redacción de hallazgos. Y aquí vamos a también hacer una actividad que le hemos llamado la redacción de hallazgos. Ese para nosotros ha sido un tema crucial, importante en el proceso de las auditorías, porque en esta labor de auditoría interna, esto es una de las cosas que se dificulta, ¿verdad? Cómo redactar un hallazgo. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que ustedes también afiancen ese conocimiento y pues cuando les toque no tengan que estar rehaciendo la redacción de los hallazgos. Luego el día sábado vamos a iniciar la unidad 2, que es la implementación del sistema de gestión de energía. Vamos a hablar de conceptos, los pasos a seguir y vamos a hablar ya de la auditoría del sistema de gestión basado en la ISO 50000. Vamos a hablar un poco de la estructura de esa auditoría y del proceso. Aquí vamos a hacer también dos actividades, una más conceptos, solo que van a estar ligados a la ISO 50001 y al tema de auditorías energéticas. Y vamos a hacer un análisis que nosotros le llamamos el análisis de brecha de la ISO 50001. Eso nos da una idea de cómo está la empresa en cuanto a la implementación del sistema de gestión de energía. Esta es una herramienta valiosísima que seguramente si no han tenido la oportunidad de hacer un análisis de brecha, les va a interesar este análisis, ¿verdad? Para definir, como decir, la línea base del proceso de implementación de esta norma. Eso lo veríamos el sábado. Y bueno, luego vamos a tener la semana de actividades. Vamos a darle seguimiento a estos temas que hemos visto el día sábado. Y luego el 9 de agosto iniciamos la unidad 3, que ya pues es el proceso de auditoría basado en la ISO 50001. Y aquí vamos a hacer una actividad también importantísima que se llama la revisión energética. Aquí el ingeniero Loza les va a ilustrar de cómo se hace ese proceso aquí en nuestra empresa, que también seguramente va a ser de mucha ayuda, ¿verdad? para ustedes. Y el día miércoles vamos a continuar con el proceso de auditoría. Y el día sábado 14, esta era la sorpresa que les íbamos a dar, es la actividad final de esta cátedra. Y nosotros hemos preparado, o estamos pensando, ¿verdad? Que los vamos a traer aquí a Sherwin-Williams ese día sábado para que ustedes sean los auditores de nuestro sistema de gestión de energía, ¿verdad? Y que puedan aplicar los conocimientos y todos los formatos que vamos a ver en la clase para que ustedes puedan hacernos una auditoría de nuestro sistema de gestión de energía, ¿verdad? Eso en lo personal me va a encantar, pues, porque ya hay un equipo con diversas especializaciones, y siempre para nosotros es valioso aprender también, también tenemos ese principio de poder aprender de los demás y queremos tener esa oportunidad. Entonces ese va a ser el examen, llamemos así, final de esta materia. O sea, si ven, el peso que le hemos dejado es el 50%
de la evaluación. Iba a ser no va a ser una cosa así como tan complicada, ¿verdad? Sino que vamos a procurar aquí con Samuel de hacerlo amigable y que ustedes pues se sientan cómodos y sobre todo pues que aprendan la metodología ya aquí en sitio, ¿verdad? Eso. Luego, la última semana vamos a tener tiempo para hacer tal vez una presentación del informe de auditoría de manera virtual, ¿verdad? Así es que ese es ya hoy que lo leo siento que está bastante cargado esto, pero ustedes sabrán al final cómo está esto. Diga. Sí, esa es la idea. O sea, a veces en estos procesos de implementación, bueno, de hecho hay pocas oportunidades en El Salvador de ir a ver un sistema de gestión de energía caminando. Nosotros en Sherwin-Williams fuimos la primera empresa en El Salvador en certificarnos en ISO 50001 en el 2019. Entonces, entiendo que hay otra empresa nada más en El Salvador certificada que lo hizo en el mismo año, meses después de nosotros. Así que no hay muchas opciones de dónde ir a ver un sistema funcionando. Entonces, va a ser, pienso yo, una experiencia interesante. Quizás en el camino vamos a ir negociando el tiempo. O sea, yo quisiera arrancar ese sábado a bueno, decíamos con Samuel a las 7:30, pero posiblemente sea a las 8 de la mañana, porque pues sí hay que desayunar y entonces ese proceso sabemos que no es tan corto, ¿verdad? Vamos a ver de qué forma adelantamos algunas cosas que vamos a necesitar para ese sábado. De lo contrario, nos va a tocar estar aquí todo el día, ¿verdad? Y pues, no sé, ahí vamos a definir, tal vez en la siguiente, el sábado próximo, que nos veamos, vamos a platicar un poco más de eso para... Sí. Licenciado, una consulta. Diga. Hola. No sé si pudiéramos partir la jornada del sábado entre los otros días de la semana para que así también tengamos como un poco más de tiempo para impartir lo que vamos a necesitar para los días sábados. Digamos, tenemos la semana virtual. En la semana virtual o de actividades, poder gestionar 2 días o un día de clase para cubrir lo que el sábado, para cubrir la jornada de la tarde del sábado. Sí, eso hemos platicado con Samuel y pues ahí con el consentimiento del profe Adonai y de ustedes, nosotros lo podemos hacer y sí vamos a dejar alguna tarea, como decía, que se requiere traer resuelta ya a la auditoría de campo. Vamos a dedicarle tiempo en la semana y ahí podemos aprovechar de adelantar, llamemos así, para que el sábado que vengamos solo estemos yo estimaba de 8 a 1 más tardar para lograr finalizar esa auditoría. Yo creo que así pudiéramos manejarlo. Ok, perfecto. Sí, es que en las materias anteriores llegamos al consenso de partirlo así, porque al final las jornadas del sábado todo el día y virtual se torna un poco más cansado. Es diferente a tener una jornada completa de manera presencial. Sí. Aquí en el desarrollo decimos que previo a la ejecución de la auditoría debe consensuarse los alcances y poder recabar información relevante de la organización para elaborar el programa de auditoría. Esto es bien importante. Y realizar previamente el plan de auditoría y una lista de verificación. Ahí les vamos a ir explicando a qué se refiere esto, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan lograr hacer previo a la visita que vamos a tener.
Ese día vamos a manejar una reunión de apertura, o sea, así como se hace ya en una auditoría de verdad. Vamos a hacer la auditoría en sitio, vamos a redactar los hallazgos de auditoría y conclusiones, y ese mismo día vamos a hacer una reunión de cierre, como se hace en una auditoría. Luego, estamos pensando hacer 2 equipos de trabajo, los cuales, en base al contexto de la organización, decidirán qué apartado de la norma son los más indicados para auditar, ¿verdad? Con un máximo de 3. Además, deberán realizar el análisis de un sistema o equipo y brindar oportunidades de mejora. Finalmente, se realizará una reunión de cierre donde se mostrará todos los hallazgos encontrados. Posteriormente, se realizará una presentación del informe de auditoría. ¿Verdad? Así es que ahí terminaríamos con esa auditoría, ¿verdad? Que queremos hacerla lo más real posible, ¿verdad? Esperamos que sí lo logremos. ¿Qué documentos vamos a entregar? Van a entregar el plan de auditoría, la lista de verificación, si logramos hacer medición y análisis de los equipos que hemos recomendado, y el informe de auditoría. Todos los documentos entregables se realizarán en el formato que previamente les vamos a entregar. ¿Verdad? Así es que les vamos a compartir esta información, un manual de implementación de un sistema de gestión de energía en el contexto centroamericano, que lo escribió la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía de México, que es la CONUE. Les vamos a entregar también la ISO 19011-2018 y la ISO 50001-2018. Con estas 3 cosas, ustedes van a tener la capacidad de implementar un sistema de gestión de energía sin mayor problema, ¿verdad? Más lo que nosotros les podamos pues enseñar. Así es que este es el plan que hemos preparado con el ingeniero Samuel Osa, ¿verdad? Con el propósito pues de cubrir el requerimiento, ¿verdad? De la asignatura que nos hizo llegar pues la Universidad Don Bosco. Entonces vamos a iniciar con la presentación. En toda la presentación vamos a ir interactuando, ¿verdad? con Samuel, ¿verdad? Para que pues para que podamos Carlos Eduardo dice que quiere entrar a la clase, ya le dimos a aceptar. Vaya, queríamos iniciar también con esto, con Samuel, porque pues lo vemos como unas reglas básicas, ¿verdad? Para poder aprovechar al máximo la clase. Lo primero es estar presente en toda la clase, ¿verdad? Y de no poder, pues la justificación que ustedes puedan tener, ¿verdad? Es importante participar activamente, o sea, eso ustedes pueden levantar la mano y con gusto podemos darles la palabra y ustedes puedan participar activamente. Mantener el micrófono inhabilitado en caso pues que no estemos participando. Procurar estar en un espacio cómodo, libre de ruidos y ergonómico, es recomendable. Respetar las posiciones ideológicas de sus semejantes y entender que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, todos estamos aprendiendo en esta cátedra, así es que es importante también el respeto en ese sentido. Esta es la unidad 1 que les explicábamos. Bueno, ya nos presentamos. Este es un slide importante del tema de la ISO. Como saben, pues la ISO pues, es un organismo internacional de
estandarización, que fue fundado en 1947 y tiene su sede en Ginebra. Es importante saber que ISO, o sea, este organismo no certifica. Lo que sí hace ISO es acreditar a quienes certifican. Eso es importante. Y entender que este organismo está compuesto por varios comités, ¿verdad?, de expertos. Y ahí los países pueden suscribirse a esos comités, a los que el país le interese participar. ¿Verdad? El Salvador forma parte de varios comités internacionales de normalización y pues ellos se encargan de redactar las normas. Y como saben, las normas son eso, es un estándar internacional, ¿verdad?, que no es algo cuadrado, como le podemos decir en el buen salvadoreño, sino que da los lineamientos generales de lo que debe contener un sistema de gestión, ¿verdad? Y las empresas los adoptan de manera voluntaria, o sea, no son leyes, no son reglamentos, sino que son normas internacionales, y las empresas de manera voluntaria nos sometemos a esos estándares, ¿verdad? Y eso pues busca varios propósitos, y a veces nosotros confundimos y pensamos que eso es solo para vernos bien o para que nos vean los títulos o los cartones ahí trabados en los pasillos, y ya con eso nos damos por satisfechos. El adoptar una norma tiene una trascendencia mayor, ¿verdad?, sino que lo que buscamos las empresas es pues maximizar la ganancia, ¿verdad? Ese es el principio básico de lo que buscan las empresas. Y igual, si no es una empresa con fines de lucro, pues lo que busca es siempre maximizar los procesos, a eficientizarlos, con el propósito de buscar economía, no necesariamente utilidades, ¿verdad?, pero sí economía, ser eficiente en lo que hace, prestar un buen servicio, brindar productos de calidad, en el caso que sea una ISO 9001, no impactar el medio ambiente, en el caso que sea pues una 14001, y esta que nos ocupa, pues que es la eficiencia energética, ¿verdad? Así es que eso, a manera de contarles un poco en general de esta organización, y pues hay miles, ¿verdad?, de empresas en el mundo que se certifican, y curiosamente, si vemos la estadística, China es el país que más certificaciones tiene en el mundo, ¿verdad? Y a veces pues nos quejamos de la calidad de los chinos, ¿verdad?, pero en la ISO 9001 ellos son los número 1 en el mundo, ¿verdad?, porque pues lo hacen en su mayoría porque le exigen, ¿verdad?, los clientes. Y luego, pues en temas de eficiencia energética, el país que más certificaciones tiene es Alemania. De hecho, en Alemania era por ley, las grandes empresas debían certificarse en la ISO 50001. O sea, era una exigencia de ley, no era para Alemania no era voluntario, ¿verdad?, sino que era una obligación. Así es que por eso mismo ellos pues tienen la mayor cantidad de empresas certificadas en ISO 50001. Así es. Entonces, ¿pero qué es una auditoría? ¿Verdad? Seguramente pues ustedes lo saben, lo han escuchado, pero esta proviene del griego oír y se relaciona con el vocablo to audit. ¿Qué significa revisar? O sea, una auditoría es eso, es ir, ¿verdad?, sentarse con el dueño del proceso y escucharlo, ¿verdad?, qué es lo que hace, cómo lo hace, con qué frecuencia lo hace, dónde está escrito el procedimiento, a qué normativa se está apegando, a qué ley, ¿verdad?, y todo eso. Entonces vamos a revisar. Eso es como el proceso de una auditoría así convencional.
La ISO 19011, como les decía, es la que proporciona la orientación sobre las auditorías de los sistemas de gestión. Todos los sistemas de gestión se basan en la 19011 para definir el proceso de auditoría, ya sea interna o externa. Así es que es aplicable a todas las organizaciones, o sea, si es una empresa privada, si es una ONG, si es una institución del gobierno, ya sea una auditoría interna o externa, esta norma es la base para gestionar los problemas de auditoría. Así es que, como les decía, les vamos a dar una copia de esta norma para que ustedes la puedan leer ahí detenidamente. Esta es la estructura de la ISO 19011. Esta es la versión 2018. ¿verdad? Está relativamente nueva. Y pues tiene la introducción y el capítulo 1, que es estándar, ¿verdad? Para todas las normas. El capítulo 2, el 3, también es estándar. ¿verdad? Y los principios de auditoría, que es el 4, y la gestión del programa de auditoría, que es el 5, ahí se establece todo el proceso, llamemos así, de cómo gestionar el programa, de establecer los objetivos del programa, determinar y evaluar los riesgos y oportunidades del programa, establecer el programa de auditoría en sí, el seguimiento del programa, la revisión y mejora del programa de auditoría. O sea, todo eso está ahí en la norma, o sea, no vamos a entrar en mucho detalle. Y el capítulo 6, el desarrollo de la auditoría, ¿verdad? Cómo voy a iniciar la auditoría, la preparación de las actividades de la auditoría, la realización de la auditoría misma y la preparación y distribución del informe, ¿verdad? Y también cómo completar la auditoría, o sea, ya las fases finales. Y el apartado, el capítulo 7, es la competencia y evaluación de los auditores. Esta parte es bien importante y creo yo que vamos a quizás de dejar que ustedes puedan hacer una lectura. Son pocas páginas ese apartado, pero sí bien importante, ¿verdad? Porque ahí se determinan las competencias del auditor, ¿verdad? No sé si han escuchado, pero siempre cuando pensamos en alguien que va a hacer una auditoría, pensamos en una super persona, ¿verdad? O sea, que debe ser casi perfecto del perfil del auditor para que ustedes tengan un acercamiento a eso y sí no es fácil ser un auditor, ¿verdad? Establecimiento de los criterios de evaluación del auditor, la selección del método de evaluación del auditor y la evaluación y el mantenimiento y mejora de las competencias del auditor. O sea, así se desglosa la norma, no está muy complicado de que la puedan leer. O sea, son pocas páginas, son como 60 páginas tal vez. Así es que, no sé, Samuel, cuando quieras me interrumpes, ¿oíste? Vamos a hablar un poco de términos. Siempre sabemos que pues, en los conceptos es importante detenerse un ratito. Y el primer concepto que hemos planteado es la evidencia de la auditoría. O sea, un auditor lo que busca es evidencia. Busca registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. En este proceso es bien importante que como auditores no nos dejemos ir por lo que dicen que es, ¿verdad? O por lo que escuché en el pasillo o por lo que yo supongo,
sino que debo enfocar mi proceso de auditoría en busca de evidencias. Y las evidencias las encontramos en los registros, en los reportes, informes, procedimientos y también en entrevistas. Pueden ser declaraciones de hechos, de sucesos, ¿verdad? Y deben ser pertinentes para los criterios de auditoría, ¿verdad? Y ahí sigue el concepto de criterio de auditoría. Y criterio dice que es un conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia. O sea, estos dos conceptos son hermanitos. O sea, el criterio es como el estándar, ¿verdad? Con el que yo me voy a comparar, ¿verdad? Para juzgar la evidencia y decir si es pertinente o no es pertinente. Por ejemplo, el cumplimiento legal, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la ley de medio ambiente dice que no debe vertir desechos, ¿verdad? O aguas residuales a los afluentes, ¿verdad? Y ahí pone un parámetro. Entonces, ese es un criterio de auditoría. Y yo voy a buscar, mediante un registro de un estudio o de un estudio que se hizo de esas aguas, yo comparo si estoy cumpliendo o no el requisito legal en este caso. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Luego, procedimientos. Por ejemplo, un procedimiento dice que para ejecutar una compra deben haber al menos 3 cotizaciones. Eso dice el procedimiento. Entonces yo voy a buscar la evidencia de que efectivamente eso se haya hecho antes de hacer la compra. Y voy a ver los registros, ¿verdad? Los documentos. Entonces, eso es un criterio, ¿verdad? Y la normativa. La ISO, ¿verdad? Se convierte en un criterio, ¿verdad? Porque ahí pone los debes de la norma y sobre esos debes voy a comparar la evidencia que encuentre en el proceso de auditoría, ¿verdad? Para decir si hay un cumplimiento o un no cumplimiento de lo establecido en el criterio. En esta parte, abonando un poco a lo que nos comenta el licenciado, en esta parte de acá podemos ver la parte de la evidencia de auditorías. Aquí hay una parte importante. Todo lo que no tiene evidencia se convierte en un supuesto. ¿Qué significa esto? De que si yo no puedo verificar algo, es algo que nosotros suponemos. Incluso cuando nosotros estamos en auditoría, nosotros tenemos que tener un registro de esa evidencia. Pues si no, es algo que simplemente nosotros suponemos. Y es importante poder hacer esa diferencia entre esas dos cosas. Un supuesto o una suposición, que puede ser algo que nosotros podemos llegar a través de algo que malinterpretamos, o una evidencia. Y otra de la parte es en la parte de los criterios de auditoría. Una de las peculiaridades que tiene la norma ISO 50001 es que, a comparación de otras normas como la 9000 quizás, es que esta es muy técnica, muy técnica. Entonces, una de las cosas muy importantes, que parte de los requisitos legales y parte de los criterios de auditoría son todas aquellas normativas a las que nosotros nos queramos someter. Por ejemplo, si en los criterios de auditoría nosotros determinamos que nosotros nos vamos a someter a normativas como las RAE o LEED o algunas normativas de la CIGET, aquí incluso podemos incluir algunas normativas NFPA, NFPA 70, NFPA 70E, algún otro tipo de normativas que están relacionados con la parte del diseño y que impactan la eficiencia energética. Entonces, a la hora de hacer o de ir a revisar esos criterios, todo eso es tomado en cuenta, a pesar que hay algunos pues, que no están dentro de la legislación de El Salvador, pero todo eso igual se toma en cuenta. Muy bien, importante, Samuel. Otro concepto que consideramos importante es el experto técnico. De ahí esta es la persona que aporta conocimiento o experiencia específicos al equipo auditor. Como dice Samuel, en esta ISO 50001, que tiene un componente técnico bastante elevado,
En el proceso de auditoría nos podemos auxiliar de un experto técnico, ¿verdad? Si queremos ir a ver un sistema de agua fría, ¿verdad? O queremos ver un sistema de aire comprimido, podemos auxiliarnos de expertos en esa materia para que acompañen el proceso de auditoría, ¿verdad? Así es que, y así pueden haber también en la ISO 9001, en la 14001, pues son expertos en temas ambientales o plantas de tratamiento de aguas. También lo podemos conseguir y auxiliarnos de ese experto para lograr de mejor forma, llamemos así, el alcance de la auditoría, ¿verdad? Que nos ha puesto pues el auditado, ¿verdad? O el que contrata la auditoría. Así que ese es importante. Otro concepto es el hallazgo de la auditoría. Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría, ¿verdad? Los dos conceptos que acabamos de ver se convierten, después de haberlos estudiado, en un hallazgo de auditoría, ¿verdad? Y ese es el resultado de la evaluación, ¿verdad? Y un hallazgo puede ser puede ser una conformidad, ¿verdad? O puede ser una no conformidad, o también puede ser una observación, el hallazgo. Y ese es el resultado de la comparación de la evidencia encontrada con el criterio de auditoría aplicado. Así que esos conceptos van bien ligados y los debemos tener bien claros en el proceso de la auditoría, ¿verdad? Un hallazgo debe estar fundamentado, ¿verdad? No puede ser un supuesto, yo pienso, yo supuse o yo creo, sino que debe estar evidenciado, ¿verdad? Y comparado con el criterio para que se convierta en un hallazgo. Y no necesariamente un hallazgo puede ser una no conformidad, ¿verdad? O el auditor va a andar aquí entre ceja y ceja, como decimos, buscando no conformidades, ¿verdad? También eso es un error en el proceso de auditoría, ¿verdad? Debemos, hay un principio que se llama escepticismo profesional, ¿verdad? Ese es el que aplica el profesional de la auditoría cuando va a ejecutar una auditoría y él no va pensando en que hoy lo voy a agarrar, ¿verdad? Sino que él va sin ningún prejuicio. Entonces, es bien importante eso para hacer una auditoría de un buen nivel. Otro concepto es el indicador, ¿verdad? Es una representación de un resultado a lograr, ¿verdad? Un indicador generalmente está ligado a un objetivo y a una meta, ¿verdad? Entonces, en esta norma, en la ISO 50001, los indicadores, bueno, también en las otras, ¿verdad? Pero en esta tienen la particularidad de que aquí no hay vuelta de hoja, como decimos, ¿verdad? O lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. O sea, no hay forma de que uno pueda decir, pero es que sí creo yo que estoy ahorrando energía, ¿verdad? Sí creo que estoy logrando mi nivel de eficiencia. No, ¿verdad? O sea, aquí debemos tener el factura en mano, ¿verdad? Para poder evidenciar de que estoy logrando el objetivo, ¿verdad? Y lo estoy midiendo a través del indicador. En las otras normas se presta mucho a que divaguemos un poco en los indicadores o en los números que presentamos, y el auditor a veces no tiene forma de llegar al fondo y decir si ese dato es correcto o es real o no, ¿verdad? Pero en la 50 ese dato. El otro concepto es auditor, ¿verdad? Es la persona que lleva a cabo la auditoría. Ahí no hay para dónde. El otro es conclusión de auditoría, el resultado de auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos. O sea, se hace conclusiones, ¿verdad? Conclusión es que la empresa cumple, ¿verdad? con los estándares establecidos, y eso pues, es basado en evidencia, ¿verdad? Como decíamos hace un momento.
Otro concepto importante es la información documentada. Información que una organización tiene que controlar y mantener. ¿Verdad? Entonces, en la norma, también vamos a darles la ISO 50001, ¿verdad? Para que tengan la oportunidad de leerla, si seguramente ya la leyeron. Pero a lo largo de la norma establece qué información debe estar documentada. ¿Verdad? En la versión anterior, que era la 2011, decía que debía tener un manual, el manual del sistema de gestión de energía. Era información documentada, o sea, debe estar documentada. Entonces, por decirles un ejemplo, hay otra información que la norma establece que debe estar documentada y el auditor tiene que ir tras esa información. ¿Verdad? Por ejemplo, las partes interesadas, los riesgos, debe estar documentado. Entonces el auditor fácil va y pregunta por esa información y si esa información no está documentada, eso es una falta al estándar, ¿verdad? Al criterio, y eso es una no conformidad en automático, no hay ni que preguntar. Otro concepto es competencia, y es la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados. Ese es otro concepto importante, y las normas, todas las normas hacen énfasis en la competencia, ¿verdad? Del personal, por ejemplo. La competencia del personal que va a operar un sistema de enfriamiento, un equipo, un motor, qué sé yo, una maquinaria. Debe haber evidencia de que esa persona es competente, ¿verdad? Y el auditor va a buscar esa información. Y también el auditor mismo, o sea, debe tener las competencias que se requieren para ejercer esa función de auditoría. ¿Verdad? Ese es un concepto importante. Y el seguimiento, determinación del estado de un sistema. ¿Verdad? Conforme, no conforme. Entonces, el seguimiento. ¿Verdad? Es importante el seguimiento para asegurar, ¿verdad?, de que los sistemas están funcionando. Este otro concepto, el cliente de la auditoría, ¿verdad? Esto es la organización o la persona que solicita una auditoría. Por ejemplo, en el sistema de gestión de energía de aquí de Sherwin-Williams, por ejemplo, el cliente pues puede ser, ¿verdad?, la alta dirección, ¿verdad? Generalmente la alta dirección adelante, Mauricio. Vamos a ver. Joana, Murcia. Sí, tengo una consulta. Diga. En el caso del seguimiento, al encontrar una no conformidad, el establecimiento del tiempo para volver a verificar si se cumplió o no, ¿quién lo establece? ¿Lo establece la norma o lo establece el auditor? Fíjese que ese tiempo generalmente se establece en común acuerdo entre el auditado y el auditor, ¿verdad? Y depende mucho del hallazgo que se quiere resolver, ¿verdad? O sea, si es, por ejemplo, un incumplimiento a un procedimiento de cotizaciones o qué sé yo, es como fácil de arreglar y ahí se puede determinar el tiempo. Puede ser una semana, puede ser un mes, ¿verdad? Pero la buena práctica, si es una auditoría externa, no debería pasar de un mes, ¿verdad?, para resolver el
en forma, llamemos así, el hallazgo que el auditor ha encontrado. Agregando un poco esta parte, si el hallazgo es pequeñito, si no es un hallazgo algo tan grande y se puede resolver antes de finalizada la auditoría, la persona está en todo su derecho de poder resolver ese pequeño inconveniente y presentárselo al auditor antes de la reunión de cierre, y así pues esta observación ya no sale dentro de la auditoría de cierre como alguna observación o como una no conformidad. Esto siempre y cuando sea algo pequeño. Hoy, como ya mencionaba el licenciado, si es un hallazgo algo un poco más grande, pues junto con el auditor se define el tiempo, se hace una evaluación de este hallazgo y se determina cuánto puede ser el tiempo necesario para poder cerrar esta brecha o estos problemas. Así es. Y como decía, imagínense una no conformidad que sea sobre el permiso de funcionamiento de la cafetería por parte del Ministerio de Salud. Imagínense una no conformidad de esas. Entonces, los procesos que se toman o el tiempo que se toma el Ministerio de Salud para resolver un tema de permisos, o sea, puede ser, ¿verdad?, días, ¿verdad? Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Entonces, en esos casos, para cerrar esa no conformidad, o sea, lo que debe presentar el auditado en todo caso es la documentación pertinente, ¿verdad?, de que este proceso ha sido iniciado y posiblemente le pueda decir el Ministerio de Salud, te lo voy a entregar en 3 meses. ¿Verdad? Entonces el auditor se da por satisfecho y puede cerrar esa no conformidad siempre y cuando pueda haber esa evidencia, ¿verdad?, de que ya hay un proceso en curso. ¿Verdad? De lo contrario, pues esa no conformidad no podrá ser cerrada y de no resolverse, o sea, está en riesgo el certificado. ¿Verdad? Les decía, el cliente de auditoría el cliente de auditoría puede ser una organización o persona que solicita la auditoría, ¿verdad? Puede ser un dueño de proceso, ¿verdad? Puede ser un director de área, puede ser el presidente de la compañía, ¿verdad? Él solicita la auditoría, ese es el cliente, ¿verdad? O puede ser también se llama una auditoría o sea, que la solicita un cliente, un proveedor, una parte interesada. ¿Verdad? Puede ser también que eso ocurra y ese se convierte en un cliente de auditoría. El auditado, pues, es la organización que es auditada en su totalidad o en partes, y el equipo auditor es uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, del experto técnico. O sea, nosotros aquí en Sherwin tenemos un equipo de 23 auditores internos. ¿Verdad? 23 auditores es un número grande, son varios procesos los que auditamos y se hace ahorita una auditoría interna por año. ¿Verdad? Eso lo define pues la empresa, define con la alta dirección la periodicidad de la auditoría. ¿Verdad? La norma establece que debe haber al menos una auditoría. Pueden haber 2, pueden haber 3, depende, ¿verdad? Pero al menos una. Y de cantidad de auditores, pues los que puedan, ¿verdad? Los que puedan. El observador es una persona que acompaña al equipo auditor, pero no audita. O sea, nosotros tenemos la práctica de que Arturo. Siguiendo con el tema de la auditoría que acabas de mencionar, ¿cuánto tiempo se toma la auditoría anual que ustedes realicen normalmente? Buena pregunta. Fíjese que
eso lo define, llamémoslo así, nosotros aquí tenemos un comité, se llama el Comité del Sistema Integrado de Gestión. Ese comité lo componen los líderes de las diferentes normas y algunos directores de área y el CEO de la compañía y el presidente de la compañía. Entonces, en ese comité se definen los plazos o los tiempos que va a durar. Y eso, como puede durar una semana, un mes, 3 meses. ¿Verdad? Nosotros hoy, la que estamos desarrollando, le dimos una duración de 3 meses. ¿Verdad? Porque estamos auditando todos los procesos, ese es el alcance que le dimos a esta auditoría, todos los procesos, y son, como decía, más de 20 auditores, ¿verdad? Y generalmente lo hacemos en parejas. Entonces, para que ese proceso sea suave, llamemos así, que los dueños del proceso no sientan que están invirtiendo mucho tiempo en la auditoría interna, ¿verdad? Y que los auditores también tengan tiempo para redactar los informes, para dar cierre a los hallazgos identificados. Entonces, para ser exacto a tu pregunta, 3 meses es lo más largo que dura nuestro proceso de auditoría, y así lo hemos hecho este año. Y el año pasado fue igual, solo que la variante del año pasado es que la auditoría fue virtual, 100%. Así que eso también es otra cosa interesante. Una consulta adicional. Usted dijo que ustedes están certificados, si no mal recuerdo, en calidad, eficiencia energética y medio ambiente. Sí. Y cuando hacen sus auditorías, ¿hacen con los 3 enfoques? Es decir, como por la longitud que usted me mencionó, ¿verdad? La duración del tiempo máximo, porque lo hacen a los 3 sistemas de gestión, o 3 meses sería solamente para energía. Muy buena pregunta. Por ahí vamos a encontrar un concepto que se llama auditorías integradas. Entonces, nosotros hacemos una auditoría integrada de los 3 sistemas y se hace en esos 3 meses, en simultáneo, ¿verdad? Por eso, entonces, si vamos a auditar el proceso de producción, auditamos los 3 sistemas en ese mismo proceso de auditoría. Ajá. Entonces, todo el equipo auditor estamos de alguna manera capacitados en poder auditar los 3 sistemas en términos generales, ¿verdad? Pero en el caso de la 50001, como decía Samuel, que es una norma bastante técnica, sí hay 2 auditores en la ISO 50001. Y a ellos lo que les pedimos es que vayan a hacer auditorías bien puntuales energéticas, ¿verdad? Que ya con Samuel les vamos a explicar un poco de ese proceso. Ok, el otro concepto es hay un guía. O sea, un guía es una persona que se asigna para asistir al equipo auditor, ¿verdad? Generalmente se hace con auditorías externas, ¿verdad? Donde hay un guía que va y si la planta es grande, o sea, para que ubique al auditor en qué oficina va a ir o en qué área de la planta va a ir, hay un guía, ¿verdad? Programa de auditoría, este concepto es importante, son los acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. O sea, un programa de auditoría, en la buena teoría se debe hacer pues, una vez al año, ¿no? Y en ese programa debemos incluir todas las auditorías que se hacen en un año, ¿verdad? Debe incluir las auditorías internas de todos los sistemas que estén certificados. Debe incluir también las auditorías externas, ¿verdad? Y también si hay auditorías de segunda parte, o sea que, por ejemplo, un cliente, un proveedor o una parte interesada nos va a hacer una auditoría, deberían formar parte del programa, ¿verdad? Esto lo que hace es tener de una manera organizada
y ordenada, todas llamemos así, las intervenciones que puedan tener los diferentes tipos de auditoría, ¿verdad?, en nuestros procesos. Así es que ese concepto es importante que lo llevemos, ¿verdad? Luego, el alcance de la auditoría, son límites de una auditoría. O sea, por ejemplo, nosotros en el alcance decimos vamos a auditar todos los procesos, ¿verdad?, que integran el sistema integrado de gestión, o podemos decir en los procesos que vamos a incluir, ¿verdad?, el 1, 2, 3, 4, el 5, el 6, y en el límite establecemos como el área geográfica, y decir, vamos a auditar estos procesos de la planta de producción y el centro de distribución, ¿verdad?, que está ubicado en la dirección X, ¿verdad? Entonces, ahí defino el alcance de la auditoría. Y luego el plan de auditoría, ¿verdad?, que este se desmembra, llamemos así, del programa de auditoría. Entonces, y el plan no es más que la descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. O sea, todas las auditorías que vamos a hacer deben tener su propio plan. Y deben, dentro de ese plan, tener el alcance de la auditoría, los objetivos de la auditoría, los procesos que voy a auditar, los auditores que voy a asignar, los apartados que voy a ir a auditar. Eso forma parte del plan de la auditoría. Y el otro concepto de no conformidad es, como decíamos, es un incumplimiento de un requisito, ¿verdad?, ya sea de un requisito de la norma o de un requisito legal, ¿verdad?, o también de requisitos que yo establezca en procedimientos, ¿verdad?, manuales, políticas. Todo eso se pueden convertir en una no conformidad en caso de que no los esté cumpliendo. Y el otro, que es riesgo, ¿verdad? Riesgo dice que es el efecto de la incertidumbre, ¿verdad? Es la desviación de lo esperado, que puede ser negativo o positivo. En este tema de riesgos, o sea, cuando escuchamos la palabra riesgo, casi siempre pensamos en lo negativo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es eso? ¿No? Es el efecto de la incertidumbre. Por ejemplo, dice, yo voy a ir al centro de San Salvador, ¿verdad?, y me voy a ir en la ruta 140. Entonces, sabemos que hay peligro, ¿verdad? Sabemos que hay peligro, ¿verdad? Pero no subimos a la 140. Entonces, si ese peligro ocurre, ¿verdad?, quiere decir que sí, el concepto de riesgo se aplica en ese caso, porque yo sé que es peligroso, ¿verdad?, pero no me expuse, entonces yo estoy tranquilo, no tengo riesgo. Pero si yo sé que es peligroso y aún así me subí en la ruta y efectivamente me robaron el teléfono, entonces ahí me puse en riesgo, ¿verdad?, ya sea de que me pasara algo malo o me pasara algo peor, que me quitaran el teléfono. Entonces, ese concepto es en las ISOs que salieron del 2015 para acá, ese concepto forma parte de todas las normas, ¿verdad?, y hace mucho énfasis en la gestión de riesgos. Entonces, eso se vuelve una piedra angular en los sistemas, ¿verdad? Debemos aprender a hacer análisis de riesgos y debemos, como auditores, conocer de esos métodos, llamemos así, de evaluación de riesgo para ir y auditar, ¿verdad?, en los sistemas de gestión, ya sea 50, 9, 14, 45. Todas esas normas tienen un apartado de gestión de riesgos. Entonces, es bien importante. Entonces, en este diagramita, ¿verdad?, tenemos lo mismo del concepto,
El riesgo pues es el efecto de la incertidumbre y eso puede tener un resultado, como decíamos, positivo o negativo. Y hay que hacer énfasis en ambos, ¿verdad? Yo solo quería también hacerles una pregunta. Normalmente, ustedes en la clase, ¿tienen algún receso en el interín de las 2 horas de la clase o nos vamos hasta terminar? Sí, nos daban un receso. ¿Ah, de veras? Sí. Qué malo, ¿verdad? Imagínense qué tarde les hago la pregunta. Hola, maestro. Usualmente tomábamos un receso de 7:30 a 7:45 o de 7:45 a 8. Cualquiera de las 2 horas. Ajá. Ahorita son las 8. Miren, nosotros pensamos 10 minutos, ¿les parece bien? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Vaya, vamos a tomarnos 10 minutos a partir de ahorita y al regresar vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Que lo va a liderar Samuel. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que también Samuel introducía hace un rato, del concepto de supuesto y un hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a dar lectura a este ejercicio y luego vamos a hacer parejas, ¿verdad? Vamos a dar unos minutos para que lo platiquen y respondan, ¿verdad? Y luego Samuel va a concluir con el análisis de este ejercicio, ¿verdad? Así es que si quieren tomámonos los 10 minutos y nos vemos de regreso, ¿verdad? A las 8:15, ¿les parece? De acuerdo. Vaya, pues, muchas gracias. Etcétera. Entonces, todos estos de cada una de las normativas deben de estar incluidas adentro de la política integrada. Ah, ok, gracias. No sé si contesto la pregunta. Sí, gracias. Ok. Vaya, miren, vamos a hacer una pequeña discusión sobre lo que le mandó Samuel. Voy a crear unas salas de trabajo. He creado 5. Vamos a estar quizás de 3 integrantes cada una. Voy a ahorita enviarlos. Entonces ahí vamos a tener 10 minutos para esa. Vamos a ver. Ahorita para iniciar, vamos a leer de qué trata el ejercicio. El ejercicio se llama definición de hechos y supuestos. Entonces, esto se trata de que ustedes en este ejercicio puedan identificar cuáles de los diferentes eventos que se mencionan en este ejercicio son hechos o son un supuesto. Ok, lo vamos a leer. Dice, Marianela Gómez, gerente de compras de la compañía PIP, se le pidió que asistiera a una reunión a las 9 a.m. en la oficina del señor Vaquero para discutir los detalles de una nueva especificación de compra. También se le pidió estar presente el ingeniero Campos, gerente de calidad de la compañía PIP, una persona conocida por su falta de paciencia con los cambios incesantes en el sistema. En el camino a la empresa, Marianela se involucró en un accidente automovilístico serio, pudiendo manejar hacia el hospital. Cuando el señor Vaquero oyó del accidente, llamó al hospital para saber en qué estado se encontraba Marianela. Nadie con quien habló había oído de Marianela Gómez. Ahorita el ejercicio es que en parejas
puedan leer esto en 10 minutos y puedan contestar cada una de las preguntas y definir si son un hecho o son un supuesto cada una de las actividades que se mencionan en las preguntas o cada uno de los eventos. Lo voy a enviar a la mesa de trabajo y vamos a tener 10 minutos. Yo le di salir. Permítame. Hola, de Zoom y ya me agregó otro grupo. Vamos afuera del grupo, entonces. Si quiere, conteste persona ahí en el link que se puede incluso. Ahí puede contestar también incluso.
Bueno, imagino que la primera. Ya volvieron a nuestro mundo. Listo. Ya tenemos las 7 respuestas. 8. Hay más, 8. Ok, no sé si ya regresaron todos. Sí, ya estamos todos. Ok, entonces ahorita vamos a ver los resultados. Ok, la primera pregunta. El 100% de las 9 respuestas, todos contestaron que la primera pregunta, que es la reunión a donde se dirigía Marianela Gómez, estaba programado a las 9 a.m. Bueno, de las 11 respuestas tenemos que esto es un hecho. Ok, vamos a revisar. Comenta. Marianela Gómez, gerente de compras de la compañía PIP, se le pidió que asistiera a una reunión a las 9 a.m. en la oficina del señor Vaquero. Hoy, ¿qué significa esto? Que a ella se le pidió que asistiera a la reunión de las 9, pero en ningún momento se menciona que la reunión comenzaba o que estaba programada a las 9. Es posible que la reunión estuviera programada a las 7 de la mañana y ella iba a hacer una pequeña intervención a las 9 para hacer una presentación. Entonces, esto se convierte en un supuesto, no es un hecho. Como les comentábamos, en la parte
en la parte de los hechos y los supuestos tiene que haber una evidencia. No podemos nosotros, porque yo creo o porque yo pienso que sí. Entonces, en esta parte, probablemente la reunión estaba programada mucho antes, pero no sabemos si a esa hora comenzaba la reunión o era mucho antes. Entonces, por esto esta respuesta, la respuesta correcta era un supuesto. ¿Ustedes tienen alguna duda? Ok, vamos con la siguiente. Marianela Gómez le iba a informar al señor Vaquero sobre una nueva especificación de compra para uso, buen uso de la compañía. Hoy leamos nuevamente. Comenta. En la oficina del señor Vaquero para discutir los detalles de una nueva especificación de compra. Ok, acá también regresamos a lo mismo. Sí va a hablar de una nueva especificación de compra, pero no especifica si la especificación de compra es para uso de la compañía o es para algún cliente o es para algún proceso de licitación o para qué la especificación de compra. Entonces, esto también se convierte en un supuesto y veo de que aquí el 90% le atinó a que este era un supuesto y solo el 9.1% contestó que esto era un hecho. Sí, la respuesta correcta es un supuesto. Hoy vamos a ver la tercera pregunta. Esta tercera pregunta dice, al ingeniero Campos, gerente de calidad de la compañía, se le conoce por su falta de paciencia. Hoy, el 27% contestó que esto es un supuesto y el 72% contestó que es un hecho. Hoy regresemos al ejercicio. Ok, dice, también se le pidió estar presente al ingeniero Campos, gerente de calidad de la compañía PIP, una persona conocida por su falta de paciencia en los cambios incesantes en el sistema. Hoy, esta pregunta también se vuelve un supuesto. ¿Por qué? Porque es cierto de que la persona tiene falta de paciencia, pero la falta de paciencia no es generalizada. Es solo con los cambios incesantes en el sistema. Entonces, aquí es otra vez que la mente nos juega y nosotros suponemos y creemos que algo es así. Entonces, la respuesta correcta es que esta también es un supuesto. Sí menciona el ejercicio que tiene falta de paciencia, pero es específicamente con los cambios en el sistema. No sé si tienen alguna duda, no escucho comentarios. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches. Vladimir Salguero, les saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, aquí viendo que yo siento que esa pregunta, la número 3, sí era bastante tricky, porque si tiene falta de paciencia, yo no puedo generalizar a que si no tiene paciencia con una cosa, no va a tener paciencia en nada más. Entonces siento que eso sí estaba bastante relativo. Sí, y es por eso que cuando nosotros vamos a ver una evidencia en la auditoría, no podemos quedarnos con cosas relativas. Tienen que ser cosas totalmente evidentes y cosas con las que nosotros podamos tener un registro. Porque cuando tomamos una decisión y ponemos una no conformidad en algo en lo que no estamos totalmente seguros, ahí pueden haber inconvenientes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces hay que estar totalmente seguros. Aquí se habla de la falta de paciencia, pero habla de falta de paciencia con algo en específico. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, la compañía PIP había implementado cambios incesantes en su sistema. Hoy, el 81.8 contestó que esto es un supuesto, mientras el 82.2 contestó que esto es un hecho. Hoy regresemos otra vez al ejercicio. Hoy dice, aquí menciona de que el ingeniero Campos es conocido por su falta de paciencia con los cambios incesantes en el sistema. Sin embargo, en esta pregunta no se menciona que los cambios incesantes sean en la compañía, sino que menciona
de que él se estresa ante los cambios incesantes. Entonces ahí vuelve otra vez. Nosotros estamos asumiendo que porque a él le molestan los cambios incesantes, en la compañía hay cambios incesantes, pero sin embargo, en el ejercicio no se habla de que estos cambios incesantes sean en esa compañía. Entonces, esto sí es un supuesto. Vamos con la quinta pregunta. La quinta pregunta dice, el accidente ocurrió en la ruta entre la casa de la gerente de compras y la compañía. El 81.8 comentó que esto es un supuesto y el 18.2 comentó que este es un hecho. Hoy, si vamos al ejercicio, ahí comenta de que esto sucedió cuando ella iba de camino a la compañía. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no podemos pensar o no podemos establecer o no podemos asegurar que ella venía de su casa. Vamos a regresar al ejercicio. Por acá comenta, dice, Marianela se vio involucrada en un accidente automovilístico, no, en el camino a la empresa. Pero sin embargo, en esta pregunta o en este párrafo no establece si ella venía de su casa. Sí iba hacia la empresa, pero no establece de dónde venía. Ella pudo haber venido de otra reunión o de visitar a algún cliente o de algún otro lugar. Entonces, ¿qué sucede? La respuesta correcta es que esto es un supuesto. Hola. Hola, sí. Sí, si toda auditoría requiere de evidencia, entonces todo el ejercicio es un supuesto, porque nada comprobamos nosotros que en realidad eso haya sucedido como un hecho. No nos podemos adelantar, hay que terminar. Ok. Tenemos que tener la evidencia de que eso es cierto, así que lo vamos a terminar de ver. Ok. La pregunta 6 dice, Marianela Gómez resultó herida y tuvo que conducir hacia el hospital. Esto, pues, también es un supuesto. ¿Por qué? En el ejercicio comenta de que ella tuvo un accidente y que ella se dirigió hacia el hospital, pero en ningún momento en el ejercicio se comenta que ella tuvo algún tipo de herida. Entonces, nosotros automáticamente cuando escuchamos que hubo un accidente, nosotros pensamos, un accidente está relacionado a un herido. Entonces, por eso el 18.2% colocó de que ella sí estaba herida, pero en el ejercicio solo se comenta que ella se dirigió hacia el hospital, pero en ningún momento dice que ella haya sido la persona herida. Entonces, esto también es un supuesto. Vamos a la pregunta 7. Nadie en el hospital donde llamó el señor Vaquero había oído anteriormente a Gómez. Esto también es un supuesto. Hoy vamos a ir rápidamente a la última. Vaya, dice, el señor Vaquero es el gerente general de la compañía P&P. El 90% puso que esto es un supuesto y el 9.1% puso que esto es un hecho. Pues durante el ejercicio en ningún momento se comenta que él sea el gerente general. Lo que sí se comenta es que a él le van a hacer la presentación de la propuesta, pero no establece que él sea el gerente general. Entonces, por eso esta pregunta, la respuesta es que también es un supuesto. No sé qué piensan acerca del ejercicio. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, yo siento que el ejercicio se presta bastante a la interpretación y que hay que tener bastante cuidado con la redacción y la conjugación de los verbos y de todo que se está, de todo el párrafo. Me recuerda bastante cuando yo cursaba estudios sociales allá en el colegio, que había que leer bien el párrafo porque hasta el propio párrafo te traía las respuestas. Entonces, hay que bastante interpretarlo y de detenerse a leer línea por línea para saber qué se está comunicando. Lo que se quiere transmitir a través de este ejercicio es que toda auditoría se basa a través de hallazgos. Lo importante en una auditoría es tener hallazgos. Ya estos hallazgos sean oportunidades de mejora, ya sean puntos fuertes de la organización,
ya estos sean no conformidades o estas sean observaciones, pero todos esos hallazgos deben de estar basados en hechos. Nosotros no podemos suponer nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos entrar en inconvenientes a que una persona puede decir, no hombre, pero esto no es verdad, esto es mentira. Entonces debemos de tener mucho cuidado que todo hallazgo que nosotros redactemos esté basado en hechos y que aparte de eso nosotros tengamos la evidencia. ¿Qué puede ser una evidencia? Pues poder colocar, sí, en el manual tal, se encontró esto. Otra evidencia puede ser en la revisión energética, en el punto número 10, se encontró esto y esto y esto. Y eso es la evidencia del hallazgo que nosotros encontramos. Pero como auditores... Samuel. ¿Sí? Jonathan levantó la mano, ahí tenía un comentario quizás. Ok, perdón. Adelante. Hola. Creo que también otra de las premisas aquí debe ser que lo que no está documentado y lo que no está registrado no es, o sea, no forma parte de una evidencia, ya sea positiva o negativa. Eso siempre es una de las actitudes que se tienen, ¿verdad? Tanto como auditado como auditor, si eso no tiene un registro, no cuenta. Aunque me estén contando toda una historia bien bonita de cómo se mejoró y que se hizo esto, pero si no llevamos registros, si no llevamos un punto de partida más en estas cuestiones energéticas, creo que no vale, es un supuesto nada más, porque estamos asumiendo de que la mejora que se implementó realmente tuvo el impacto que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces también creo que va con ese espíritu. Y lo otro es que creo que ya como más acercándonos a lo ingenieril, es lo que no se mide, no se controla, ¿verdad? Entonces sí. También son hechos, las mediciones y los registros y todo eso son hechos. Y si no tenemos esos hechos o esa información de cuál no podemos controlar, entonces no se puede venir y decir que realmente el sistema de gestión está funcionando. Creo que por ahí también va el espíritu, ¿verdad? Sí, aunque también hay que tener cuidado con algo, que acá también hay que ver lo que sucede en campo. ¿Por qué? Puede ser que vayamos y veamos la documentación relacionada a la concientización y resulta que en la concientización me aparece la firma de todas las personas, de que todos recibieron la concientización y que se le dio a toda la empresa. Pero yo vengo y voy a donde un par de operarios y le hago una consulta y le pregunto un par de cosas que ellos recibieron en la concientización y resulta que todos me dicen, mire, yo no sé de cuál concientización me está hablando, ¿verdad? O mire, dice que esos temas a mí nunca me los dieron. Entonces, también a veces hay cosas que están en papel que en realidad en campo no se hicieron. Entonces, por eso es importante tanto las auditorías documentales como las auditorías que se realizan en campo, de ir a preguntar a la gente, de ir a ver toda la información, porque al final, pues, toda esa documentación se tiene que poder verificar con hechos, con acciones. Sí, correcto. Eso creo que, pues, en mi experiencia en los sistemas de gestión integrados, se le llama los medios y resultados. Una cosa es el medio, tal cual, ¿verdad? La herramienta del sistema de gestión, y otra cosa ya es el resultado. Y uno de los resultados importantes sí es la cultura. En este tipo de sistemas, el resultado, pues, es todo aquello que podemos percibir y que podemos medir. Y, pues, obviamente se ve impactado en los indicadores también de rendimiento de la empresa. Entonces, está como los medios y los resultados. Entonces, ahí sí creo que tiene que ir de la mano, tiene que haber un apego del medio, porque va a estar bien bonito, como tú lo dices, todos diciendo, sí, acepto la política, me comprometo a esto, aparezco en la foto de la campaña del Día del Árbol con una camisa verde y una gorra. Entonces, pero a la hora de las horas de implementarlo en mi puesto de trabajo, ¿cómo es que eso impacta?
¿verdad? Entonces ya la gente se le olvida, solo se acuerda de la camisa, no se acuerda y cómo su trabajo realmente impacta. Entonces es bien interesante este tema. Me pareció muy bien esto de los hechos y los supuestos. Excelente, excelente. De esos temas de la concientización vamos a hablar más adelante. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, este ejercicio es bien importante, ¿verdad? Para poder tener idea de que la auditoría se debe basar en hechos, ¿verdad? En hechos, en evidencias. Vamos a continuar. Perdón, licenciado, Ana quiere hacer una consulta. Adelante. Hola, sí, bueno, prácticamente con el ejercicio también podemos ver de que existen técnicas y métodos, ¿verdad? Que se pueden utilizar para llevar a cabo para obtener el hallazgo, ¿verdad? En las auditorías. Y no entrar en eso, en tomar siempre el propio criterio. Dentro de ello Sí. se puede mencionar la comparación de los datos, ¿verdad? Y la observación directa y documental y el análisis de documentos. Entonces creo que estos tres métodos y técnicas, ¿verdad? No se deben de aplicar en las auditorías y en este caso, pues en este ejercicio que hicimos también era aplicable. Creo que a medida que vayamos avanzando en las clases, pues vamos a irnos preparando más, ¿verdad? Y ya quizás al final de la clase vamos a poder determinar más fácil los hallazgos y los supuestos. Sí, esa es la idea. O sea, todo esto que estamos haciendo es puramente conceptos y nosotros somos de la idea que si no tenemos claridad en el concepto, ¿verdad? A la hora de ir a la práctica, pues nos enredamos, ¿verdad? Entonces, es bien importante este ejercicio. El día de mañana vamos a hacer otro ejercicio para hacer nomás un apareamiento, llamamos así, de conceptos, también con la idea de que los afiancemos, ¿verdad? Y que en el transcurso de la clase los tengamos presentes y también a la hora pues de llevar esto a la práctica en sus negocios, ¿verdad? En sus empresas, en sus trabajos, que al final pues esa es la idea, ¿no? De poder llevar conocimiento y que lo podamos aplicar. Creo que el tiempo casi se nos va a terminar, ¿verdad? Vamos a ser puntuales. Y solo quería terminar con estos otros conceptos. Aquí hablamos de tres tipos de auditoría. Hay auditorías de primera parte, ¿verdad? Hay auditorías de segunda parte y de tercera parte. Las auditorías de primera parte son las auditorías internas. ¿Verdad? Todas las auditorías internas que hacemos nosotros de nuestros procesos y lo hacemos con personal interno, pues son de primera parte. ¿Verdad? Luego hay auditorías de segunda parte, que estas en su mayoría son la solicitud de alguien, ¿verdad? De una parte interesada. Puede ser un proveedor, ¿verdad? Puede ser un cliente, hasta puede ser una institución, ya sea del gobierno, qué sé yo, ¿verdad? Son auditorías de segunda parte. Y las de tercera parte son aquellas de certificación, ¿verdad? Las que hace un ente certificador, ¿verdad? Que como decía al principio, hay empresas, ¿verdad? Que se dedican a eso, o sea, que están acreditadas para certificar empresas o procesos, ¿verdad? Entonces, esto también es un tema bien importante, ¿verdad? La auditoría de primera parte, segunda y tercera parte. Luego tenemos estos dos tipos de auditoría.
desde la óptica de la 19.011. Tenemos la auditoría interna, ¿verdad? Y la auditoría externa. Entonces, la primera, como decíamos, es hecha o ejecutada por personal interno de la organización y tiene como objetivo realizar un análisis profesional, objetivo y crítico del cumplimiento de los planes o programas con el fin de mejorar las operaciones, ¿verdad? Y cumplir con los requisitos de las normas. Entonces, como decía, estas se pueden programar al menos una vez al año, ¿verdad? Pueden ser 2 veces, 3 veces, ¿verdad? Y eso está a criterio del equipo que lidera, llamemos así, los sistemas de gestión. Y las auditorías externas se realizan, ¿verdad? Por personal independiente y que viene a revisar diferentes áreas de gestión, ¿verdad? Las auditorías de certificación se hacen cada 3 años, ¿verdad? O sea, las de certificación. O sea, la auditoría de certificación le podemos llamar que es la primera auditoría que hace el ente externo que está acreditado para certificarme, ¿verdad? Esa primera auditoría se llama de certificación y esa generalmente tiene un alcance mayor, ¿verdad? Si es posible, tiene el alcance completo del sistema, todos los procesos, ¿verdad? Porque el ente certificador viene a constatar el cumplimiento de los requisitos de todos los procesos, ¿verdad? Y al terminar esto, pues nos da el certificado. Y ese certificado tiene una vigencia de 3 años, ¿verdad? En el año 2 viene y esa se llama auditoría de seguimiento, ¿verdad? Que viene y el alcance de esa auditoría puede ser menor a la auditoría de certificación, ¿verdad? Puede ser menor, siempre que la empresa o el proceso de la certeza de que está funcionando a cabalidad, ¿verdad? Pero si el auditor, a la hora de hacer su planeación de la auditoría o de definir el alcance y de ver cómo se llama la auditoría documental, él percibe de que algo no está bien en el sistema de gestión, él puede hacer un alcance del 100% de los procesos, llamemos así, que están en el alcance de la certificación. Eso es una auditoría de seguimiento, ¿verdad? Y luego en el año 3, ¿verdad? Hay una auditoría que se llama de recertificación, ¿verdad? Y así es el ciclo, ¿verdad? Cada 3 años se hace la recertificación. Entonces, vamos a cerrar hasta aquí, ¿verdad? No sé si tenemos 2 minutos todavía, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre lo que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? Pueden levantar la mano y cualquier pregunta, si no nos queda tiempo, pues la podemos llevar para la casa, para el miércoles. Quizás aclarar lo de la clase del sábado. Fíjese que con ese tema yo preferiría platicarlo con Samuel, hoy mismo o mañana temprano, y en la clase del miércoles llevamos una propuesta ya en concreto. Seguramente vamos a pensar en algo para resolver ese inconveniente.